El verdadero día del nacimiento de Jesús, el misterio que la Biblia esconde. La Biblia es sorprendentemente precisa cuando habla del tiempo. En muchos momentos clave de la historia bíblica, los detalles son tan exactos que parecen sacados de un registro histórico. Sabemos, por ejemplo, el día exacto en que comenzó el gran diluvio en tiempos de Noé. También conocemos la hora aproximada en la que Jesús de Nazaret murió en la cruz. Los evangelios describen el momento con una precisión impresionante. La oscuridad cubrió la tierra, el velo del templo se rasgó, y todo ocurrió en un momento específico del día. Pero cuando llegamos al evento que cambió el destino de la humanidad, sucede algo inesperado, algo extraño, algo que pocos notan. La Biblia guarda silencio. El nacimiento de Jesús, el momento que marcó el inicio de una nueva era, no tiene una fecha escrita en ningún lugar de las Escrituras. Ni el Evangelio de Mateo, el evangelista, ni el de Marcos, el evangelista, ni el de Lucas, el evangelista, ni el de Juan, el evangelista. Ninguno menciona el 25 de diciembre, y eso abre una pregunta fascinante, una pregunta que muchas personas nunca se han detenido a considerar. ¿Por qué el mundo entero celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Si la Biblia nunca menciona esa fecha. Pero hay una pregunta aún más intrigante. Si no fue el 25 de diciembre, ¿cuándo nació realmente Jesús? Durante siglos, historiadores, teólogos y estudiosos de la Biblia han intentado responder esta pregunta. Y lo sorprendente es que la respuesta no está escondida en textos secretos ni en manuscritos perdidos. Está en la misma Biblia, pero dispersa, fragmentada, escondida, en pequeños detalles que, al unirlos, forman un rompecabezas fascinante. Hoy vamos a seguir 7 pistas bíblicas, 7 piezas que, cuando se conectan, revelan una conclusión sorprendente. Y cuando todo encaja, el resultado cambia completamente lo que muchos creen saber sobre el nacimiento de Jesús. Primera pista: el censo de César Augusto. Todo comienza con un detalle histórico mencionado en el Evangelio de Lucas. Lucas escribe que en aquellos días el emperador César Augusto decretó que se realizara un censo en todo el Imperio Romano. Un censo era mucho más que un simple conteo de personas. Era una operación administrativa gigantesca. Cada familia debía regresar a su ciudad ancestral para registrarse. Por esa razón, un hombre llamado José de Nazaret tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén, un trayecto de aproximadamente 130 kilómetros. Hoy, esa distancia puede recorrerse en pocas horas en automóvil. Pero en el siglo I, ese viaje se hacía caminando o con animales de carga. Podía tomar entre 7 y 10 días. Y aquí aparece un detalle muy importante. José no viajaba solo, lo acompañaba su esposa, María madre de Jesús. Y María estaba embarazada, muy embarazada, probablemente a solo días de dar a luz. Ahora piensa en algo. El invierno en Judea no es como muchos imaginan. No es un clima cálido de desierto. En diciembre llegan las lluvias. Las temperaturas bajan. Los caminos de tierra se vuelven barro. Viajar se vuelve lento, peligroso y extremadamente difícil. Entonces, surge una pregunta lógica. El Imperio Romano, famoso por su organización militar y administrativa, ¿habría ordenado que millones de personas viajaran en pleno invierno? Eso habría sido un desastre logístico. Los romanos eran extremadamente prácticos. Los censos normalmente se realizaban en épocas donde viajar era más fácil, cuando el clima era estable, cuando los caminos estaban secos, generalmente en primavera o en otoño. Lo que nos lleva a la primera conclusión importante. Es muy poco probable que el nacimiento de Jesús haya ocurrido en invierno. Segunda pista: a los pastores. En el campo, el Evangelio de Lucas nos da otro detalle que muchas veces pasa desapercibido. La noche en que nació Jesús, había pastores vigilando sus rebaños en los campos. Lucas escribe: había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. A primera vista parece un simple detalle narrativo, pero en realidad es una pista crucial. En Judea, durante el invierno, el clima es frío y húmedo. Las lluvias son frecuentes. Por eso, durante esa temporada, los pastores no dejan sus ovejas en el campo por la noche. Las protegen en cuevas o refugios. Sin embargo, el relato bíblico describe a los pastores durmiendo al aire libre bajo el cielo nocturno. Eso indica una época del año con clima más templado, probablemente finales del verano o comienzos del otoño. Tercera pista: la estrella de Belén. Ahora llegamos a uno de los elementos más misteriosos de toda la historia:
la famosa estrella de Belén. El Evangelio de Mateo cuenta que unos sabios del Oriente, conocidos como los magos, llegaron a Jerusalén buscando al nuevo rey. Estos sabios probablemente eran astrónomos o estudiosos de los cielos. Ellos dijeron: hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Durante siglos, astrónomos han intentado identificar qué fenómeno pudo haber sido esa estrella. Una teoría muy conocida es una rara conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno. Ese fenómeno ocurrió en el año 7 a.C. En la astrología antigua, Júpiter era considerado el planeta del rey. Saturno estaba asociado con el pueblo judío y la alineación ocurrió en la constelación de Piscis, que algunos relacionaban con la región de Israel. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete para que el canal crezca y poder hacer más contenido como este. Para los astrónomos antiguos, ese evento habría sido interpretado como una señal extraordinaria en el nacimiento de un gran rey. En Judea, en cuarta pista, el rey Herodes. El Evangelio de Mateo también menciona un episodio oscuro. El rey Herodes, el Grande, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Este evento es conocido como la matanza de los inocentes. ¿Por qué 2 años? Porque Herodes estaba intentando eliminar al niño del que los sabios habían hablado. Y aquí entra la historia. Los registros históricos indican que Herodes murió en el año 4 a.C. Eso significa que Jesús tuvo que haber nacido antes de esa fecha. Muchos historiadores sitúan su nacimiento entre 6 y 4 a.C. Lo curioso es que esto implica algo sorprendente. Jesús nació antes del año que llamamos antes de Cristo. Esto ocurrió porque el calendario fue calculado siglos después por el monje Dionisio el Exiguo, quien cometió algunos errores en sus cálculos. Quinta pista: el padre de Juan el Bautista. Ahora llegamos a una pista increíblemente precisa. El Evangelio de Lucas menciona a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Zacarías era sacerdote y pertenecía a la división sacerdotal de Abías. En el antiguo Israel, los sacerdotes estaban organizados en 24 divisiones. Cada división servía en el templo durante una semana específica del año. Cuando los estudiosos analizan el calendario sacerdotal antiguo, descubren algo interesante. El turno de la división de Abías ocurre aproximadamente a mediados de junio. Fue durante ese servicio en el templo cuando el ángel Gabriel arcángel apareció a Zacarías. Le anunció que su esposa tendría un hijo. Ese hijo sería Juan el Bautista. Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada. Sexta pista: la concepción de Jesús. Lucas nos da un dato extremadamente importante. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel visitó a María. Esto significa que Jesús fue concebido 6 meses después de Juan el Bautista. Si Juan fue concebido alrededor de junio, entonces Jesús habría sido concebido aproximadamente en diciembre. Ahora añade los 9 meses normales de embarazo. Eso nos lleva directamente a septiembre u octubre. Séptima pista: la fiesta de los tabernáculos. Aquí es donde todo se vuelve realmente impresionante. Entre septiembre y octubre se celebra una de las fiestas más importantes del calendario judío, la Sukkot, conocida como la fiesta de los tabernáculos. Durante esta celebración, los judíos construyen pequeñas tiendas para recordar cómo Dios habitó con ellos durante el éxodo en el desierto. Y aquí aparece una conexión sorprendente. En el Evangelio de Juan, el evangelista leemos una frase poderosa: en el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega utilizada para habitó puede traducirse literalmente como ampuso su tienda. En otras palabras, Dios vino a tabernaculizar entre nosotros. Si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, el simbolismo sería extraordinario. Dios literalmente vino a vivir entre su pueblo. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Si juntamos todas las pistas en el censo romano, los pastores en el campo, la estrella de Belén, la muerte de Herodes, el turno sacerdotal de Zacarías, el embarazo de Elizabeth, la fiesta de los tabernáculos, todo parece apuntar a la misma conclusión. Jesús probablemente nació entre septiembre y octubre, alrededor del año 5 a.C. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? Siglos después, cuando el cristianismo comenzó a expandirse dentro del Imperio Romano, ya existía una gran celebración popular. La fiesta del Sol Invictus, el Sol Invencible, se celebraba cerca del solsticio de invierno, cuando los días comenzaban a hacerse más largos nuevamente. Era la celebración del regreso de la luz. Con el tiempo, los líderes cristianos decidieron darle a esa fecha un nuevo significado. En lugar de celebrar el nacimiento del sol, celebrarían el nacimiento de Cristo, la luz del mundo, lo que realmente importa.
Pero aquí está la verdad más profunda de toda esta historia. Conocer el día exacto del nacimiento de Jesús no es lo más importante. De hecho, los primeros cristianos ni siquiera celebraban su cumpleaños. Para ellos, lo esencial no era una fecha, era el significado que Dios entró en la historia humana, que la eternidad tocó el tiempo, que la luz vino al mundo. Y esa luz no brilla solo el 25 de diciembre, brilla cada día, en cada corazón que decide seguirla.